Los lacayos de Donald Trump, Israel y Marruecos se imponen a la ONU. Por desgracia, desde unas temporadas para acá, la ONU ha pasado a ser un mero títere de los Estados Unidos, con lo cual su poder de decisión ha quedado totalmente anulado, dejando claro Donald Trump que quien manda es él, y que la ONU no está más que al servicio de los intereses de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender que un conflicto como el de Oriente Medio, que dura más de 75 años, continúe inamovible simplemente porque Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel? ¿Y qué ocurre con los demás países? No hay oposición alguna de la comunidad internacional, porque los países de la Unión Europea, que podrían ser el contrapeso, se han resignado por completo y ya han dado por perdida la cuestión de poder imponerse la justicia de la ONU. Aquí es o lo que diga los Estados Unidos o no hay nada que hacer. Y en el caso de Marruecos, otro tanto. Es el lacayo de los Estados Unidos en la zona del Magreb y está totalmente al servicio de los Estados Unidos desde 1975, cuando Estados Unidos orquestó a través de la CIA la Marcha Verde, que fue una forma de impedir que el Sáhara Occidental pudiese acceder a la independencia. Porque lo que no podía permitir Estados Unidos es que su lacayo en el Magreb fuese encajonado entre dos estados que estarían dentro de la órbita soviética, porque en aquella época Argelia es el país de la órbita soviética en aquella época y actualmente de Rusia. Y como era el principal apoyo del Frente Polisario, eso significaba que un Sáhara Occidental independiente también quedaría dentro de la órbita soviética. Por lo tanto, como Estados Unidos no podía permitir eso, organizó la triquiñuela con la Marcha Verde para que así Marruecos invadiese el territorio y no quedase como agresor, y España no fuese humillada totalmente al verse obligada a claudicar. Estados Unidos es el único país a día de hoy que ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Una soberanía que hasta el propio Marruecos violó los acuerdos de Madrid, esos que fueron tan criticados, en los cuales 2/3 del territorio del Sáhara Occidental quedaban para Marruecos y 1/3 quedaba para Mauritania. Mauritania, como la parte más endeble de la zona, no podía hacer frente a la guerrilla contra el Frente Polisario y decidió retirarse de su parte. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le dio órdenes inmediatamente a Marruecos para que ocupase la zona. No podrían permitir que se estableciese en la zona sur, abandonada por Mauritania, el Estado saharaui independiente, porque iría contra sus intereses. Por lo tanto, fue lo que hizo Marruecos. Invadió en una zona de guerrillas, apoyados por una coyuntura en la cual los países del Golfo Pérsico apoyaban económicamente el gasto de construir un muro de más de 2.740 kilómetros y Israel aportaba la parte técnica de la construcción de dicho muro. Con eso hemos llegado hasta el día de hoy, en el cual este último año hubo una votación en la ONU en la cual Estados Unidos proponía que la opción válida y coherente era que el Sáhara Occidental fuese autónomo dentro de Marruecos. Como miembros del Consejo Permanente, Rusia y China se opusieron. Y lo único que aceptaron es que se modificase dicho término en el cual se reconocía que la opción de la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos fuese una más, no la única válida.
Pero como aquí hay un gran problema, que es que no se sabe cómo se podría aplicar dicha autonomía, porque en 50 años que lleva ocupado el territorio por Marruecos, lo único que se ha conseguido es una actitud colonizadora por Marruecos, cosa que está totalmente prohibida por la ONU. Pero claro, Estados Unidos, como es su aliado, no interpone ninguna cosa que pueda oponerse a ella y permite que siga colonizando el territorio impunemente. Por lo tanto, esa propuesta que tanto se ha hablado de ellas como la autonomía de Marruecos, del Sáhara Occidental, ¿cómo sería? ¿Se plantearía al pueblo saharaui en un referéndum si la aceptaba sí o no? Por supuesto que no. Marruecos, siguiendo las directrices de los Estados Unidos, tiene muy claro que lo único que hay es que por cansancio y por los hechos impuestos por el tiempo, se acabe aceptando que la única solución posible es la anexión total del Sáhara Occidental por Marruecos sin derecho a referendo alguno. Y de otro lado tenemos la cuestión de Palestina. Israel se busca todo tipo de triquiñuelas para seguir con su política de anexión. Y ahora se ha sacado de la manga últimamente que los palestinos tendrán que demostrar la propiedad de los territorios que ocupan en las zonas A y B del famoso plan de traspaso que se había realizado por Isaac Rabin. La zona C, por supuesto, sigue siendo exclusivamente de dominio militar y civil de Israel. Pero en la zona A y B, los palestinos tendrán que demostrar con sus títulos de propiedad que son dueños de ello. Y como eso es obvio, que prácticamente es imposible demostrarlo, porque los palestinos que llevan allí más de 1000 años, cuando estaban siendo gobernados por el Imperio Otomano, quien imponía era el Imperio Otomano las propiedades, y después, cuando pasó a ser protectorado de los británicos, Gran Bretaña, será muy difícil demostrar dicha propiedad. Y con eso Israel, que se ha sacado de la manga, que todos los terrenos y propiedades que no se puedan documentar, que son propiedad de los palestinos, pasan automáticamente a poder del Estado de Israel, que podrá entonces disponer de ellos para cedérselos a los colonos que vienen de todas las partes del mundo que no viven ahí, pero que Estados Unidos le concede que Israel siga con la limpieza étnica y con la apropiación de las tierras y casas de los palestinos. La vida de los palestinos está reducida a vivir en bantustanes, territorios aislados unos de otros, como islas cercados por el ejército israelí, en el cual los palestinos tratan de sobrevivir, pero que sufren constantemente ataques de los colonos judíos, en connivencia con el gobierno de Israel, que hace la vista gorda y todo tipo de atropellos los deja que se cometan impunemente. Con lo cual, ¿qué llegamos a esto? Llegamos a la triste conclusión que el papel de la ONU ha quedado totalmente diluido. Y sobre todo, en este último mandato de Donald Trump, ha dejado muy claro que quien manda es Estados Unidos, no la ONU. La ONU solo está para atender los intereses norteamericanos. Todo lo que no sean intereses norteamericanos queda totalmente exenta de poder emitir voto, sanción u opinión alguna. En esas estamos. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal
para que así con su difusión llegue cada día a más personas, como por tristeza, un organismo que fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial para dirimir las diferencias entre los estados sin que hubiese guerras, como fue la creación de la ONU, ha quedado totalmente diluida. Hasta otra.